Voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Nosotros estamos trabajando en Solano, en la calle Charcas, tirando para el lado de Claypole, más que nada, en el límite. Tengan abierto en el capítulo 8. Quería hacer una reseña de este libro del autor Nehemías. Algo hemos compartido en el anexo también con los hermanos en el aniversario. Para mí siempre ha sido un libro que me ha ayudado muchísimo, porque este libro tiene en sí un comienzo, un tiempo determinado que el que escribió y el que hizo la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén no se quedó en el tiempo, no se paró por nada, sino que en el tiempo justo, creo que fueron 52 días, terminó la obra. Y después hubo un gran festejo, hubo un día dedicado al arrepentimiento de pecados, a la confesión, a la adoración, a la alabanza, todo el pueblo desde la mañana hasta la noche. Y este pasaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que también los hermanos han compartido. El capítulo 8, versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Lo leo de vuelta. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay un salmo, hay una canción que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Nehemías es uno de los hombres que ha sido de una manera usada por Dios, de una manera muy hermosa. Nosotros tenemos en el registro de la Biblia todos los hombres que han sido usados desde Abraham hasta que termina con Juan en el Apocalipsis. Y está registrado todo lo que acertaron, todo lo bueno que hicieron, y también está registrado cuando se equivocaron. Yo en este momento lo que quiero destacar es más que nada que Nehemías tiene una autoridad para hablar de la tristeza, porque la tristeza cuando se instala, le pasa a todos, nos pasa a todos, viene por algún motivo, por alguna pérdida, por algún dolor, por alguna situación que estemos enfrentando, la que nos sobrepasa, la que no podemos dar respuesta, nos sentimos limitados. Y entonces la tristeza viene porque es un sentimiento, como dijo nuestro hermano, que Jesús lloró. Jesús lloraba porque tenía el corazón compasivo del Padre, que se dolía y que veía a todo el pueblo como ovejas sin pastor. Después lloró: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos, y ellos se mantuvieron indiferentes. Ahí nos muestra en el corazón de Jesús el corazón del Padre, de cómo Él piensa, qué siente, cómo está en relación a lo que se vive en este mundo, y cuando a nosotros nos toca atravesar alguna adversidad, alguna circunstancia. La tristeza la sufrió Jesús. Pero lo que sí el Señor quiere es que podemos nosotros enfrentar muchísimas adversidades y situaciones que nos provocan y nos llevan a la tristeza. Pero hay un propósito en Dios, que la tristeza no se instale y no tengamos más que un tiempito cortito de tristeza. Porque Jesús mismo dijo a los discípulos antes de ir a la cruz: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué diríamos de Jesús? Y Él se entristeció y cargó con la tristeza,
pero no producto de su desobediencia ni su rebelión, sino cargando mi pecado, el tuyo, el de toda la humanidad. Y tenía enfrente, por eso Hebreos lo describe, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, puesto el gozo delante de él. Él habló de gozo ahí, en hebreo dice, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y acá en este pasaje Nehemías habla de tristeza y habla que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y gloria a Dios por ello. Y es algo que está muy en nuestro interior. Y Jesús combatió la tristeza. Hizo lo que bíblicamente todos tenemos que hacer. Él en la madurez, el ser más grande de todos los grandes que amó al Padre y amó a toda la humanidad, Él dijo, con esta tristeza solo no puedo. ¿Qué hizo? Le pidió ayuda ¿a quién? A los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Y bueno, el ambiente espiritual era tan denso que se quedaron dormidos. No le quedó a Jesús que pelearla solo. Pero fíjense en a dónde fue Él, al Padre. No se dejó estar, sino que se inclinó y su intercesión fue tan profunda y tan poderosa y de tanta lucha espiritual que sus sudores eran grandes gotas de sangre, dice la palabra. 3 veces, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha ni mi voluntad sino la tuya. La segunda vez y la tercera vez, hasta que Él ya dijo, ya está. Después se despertaron los otros, en el momento que más lo necesitaban no pudieron estar. Y eso nos habla de todavía la inmadurez de ellos, de no poder y no tener la posibilidad de discernir y ver el momento que el Señor está viviendo y la necesidad que tenía Jesús de que ellos lo apoyaran en oración. Entonces la tristeza va a venir a nuestras vidas. El tema es que no tenemos que dar cabida, ni tiene que durar mucho tiempo, porque no es la voluntad de Dios. Cuando viene la tristeza por algún motivo, acá Nehemías habló con todo un pueblo que sabía de tristezas, que sabía de dolor y de sufrimiento, pero como consecuencia de haber dejado al Señor, como nuestro hermano que recién decía, era un pueblo cautivo y el chico que estaba acá era un chico cautivo porque conocía al Señor. Y el cautivo es así, cautivo es la persona que habiendo conocido al Señor, habiendo conocido su palabra, un día le da la espalda y decide alejarse. Y entonces está cautivo y preso de lo que el enemigo quiere. Esclavo es aquel que nunca conoció al Señor, que vive en su mundo de delitos y pecados y nunca tuvo una relación, un encuentro, nunca tuvo un nuevo nacimiento, nunca se bautizó, nunca participó de nada, entonces es esclavo. Y ahora los que estamos aquí nosotros tenemos seres queridos, amigos, familiares que son esclavos y también cautivos. ¿Qué hizo Nehemías? Se entristeció una vez. Y fue cuando él recibió una noticia. Y esa noticia, cuando viene Hanani y le dice, ¿qué hay del pueblo, del remanente? Dice, el remanente, el que ha escapado y está en cautividad, está en gran mal y afrenta. Sus muros derribados y sus puertas quemadas con fuego. Entonces trabajaban, sembraban, cosechaban, tenían sus cosas, venía el enemigo de un lado, les llevaba todo, después venía el enemigo de otro lado y les llevaba todo. Y siempre estaban en un círculo de tristeza, de depresión, de desánimo y desaliento y derrotados. Ahora, ese era el cuadro de todo este grupo de cristianos en aquel tiempo de pueblo judío elegido por Dios. Y nunca salían de ese estado. Esdras hizo un viaje, hizo una parte de la reconstrucción, no pudo terminar, y ahora seguían en el mismo cuadro de tristeza, de sufrimiento, de no tener una salida, no tener una respuesta a lo que ellos estaban viviendo, cautivos. Cuando esta noticia viene a Nehemías, él se entristece. Pero no con esa tristeza de decir, me entristezco y no hago nada, y solo siento pesar y me cargo con todo lo negativo,
porque eso no es bueno, y como les dije recién, Dios no nos preparó para eso. En Cristo Él nos dio muchas salidas y muchas victorias. Por eso, cuando uno pasa más de un día triste y no ora, y ya es peligroso. Porque baja los brazos, la situación que tiene enfrente es más grande, las fuerzas son pocas, no le ve salida, porque está mirando con ojos de desesperanza. Cuando uno deja que se instale la tristeza, el próximo paso es la depresión, es el no deseo de luchar, de no pelear, y entonces lo que viene es peligroso. Nehemías no hizo esto, él se quebrantó, él lloró, pero que hizo duelo y lloró y ayunó y oró al Padre, oró a Dios, oró a Jehová. Y hizo confesión de todos los pecados del pueblo. Y nosotros si vemos el comienzo, la primera hoja del libro de Nehemías, parece que eso lo hubiera hecho un día o 2 días. Y después el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y sin embargo, la tarea de Nehemías duró 52 días de trabajo intenso, duro y fuerte con todo el pueblo, y la oración duró como doble, el triple de lo que él trabajó. ¿Me entienden, hermanos? Gloria a Dios por lo que están haciendo ustedes. La cadena de oración es el lugar donde Dios nos quiere para llevar todo lo que tenemos para hacer para Dios, porque eso va a ser una victoria segura para la gloria de Dios. Así que yo los animo a los hermanos que están orando a seguir intercediendo, a seguir orando, porque esa fue la línea que mantuvo Nehemías, lo mismo que Jesús. Y cuando él se quebrantó, después vino la respuesta de parte del rey diciéndole, ¿qué pasa? Y él le explica lo que pasa. Y él le da permiso. Y él se mueve con toda libertad para llegar al lugar. Le pide cartas, un principio de autoridad que el cristiano nunca tiene que moverse si no está bajo autoridad, pasando por todos los lugares pidiendo permiso para hacer lo que tiene que hacer. Y Dios estaba con él. Entonces, tenemos que Nehemías recorre todos los muros, comienza un tiempo de trabajo muy fuerte, muy duro. Ustedes ya conocen la mayoría de la historia. Los muros reconstruidos, el primer enemigo es Sanballat, aprovecha para derribarle con todos los argumentos que él tenía, porque conocía cómo era el pueblo, y estos débiles judíos, ¿qué van a edificar? Lo que ellos que edifican, una zorra que camine por ahí lo va a tirar. Terminarán en un día, ofrecerán sacrificio. Y después como él no pudo solo, se alió a Tobías, se alió a los de Asdod, hubo una conspiración más grande y más fuerte para detener la obra. Entonces, la palabra nos dice que todo lo que nosotros comenzamos para Dios va a tener oposición. Se va a levantar el enemigo de una manera, de otra manera, de otra y de la otra. Pero si vos estás con el gozo del Señor, ¿no? Con el gozo del Señor nada te va a poder detener. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza en este momento que vos estás viviendo. Yo no sé lo que vos vivís, no sé lo que estás enfrentando, no sé lo que estás teniendo alrededor, pero la palabra del Señor dice, día santo es a Jehová. No os entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías declaró esto en un momento máximo, porque él logró restaurar todo, y era la fiesta y restauraron todo lo que es el templo, el servicio, los levitas sirviendo, cantando, y ese momento era lo más. Él alcanzó la meta para la gloria de Dios con este principio. El gozo del Señor es mi fortaleza, porque ayudó a todo un pueblo que estaba vencido y que no tenía ánimo para nada. Y no nos olvidemos que Él los incentivó a pelear de muchas maneras. En ningún momento Él bajó los brazos porque atacaban al enemigo, decían que se le iban a venir todos. Y Él les dijo, pelead por vuestra familia, por vuestros hijos, por vuestras esposas. Y un momento estaban con la mano, en una mano la espada y en otra la pala, las armas, todo el trabajo. Nunca dejaron de servir al Señor y de seguir adelante en lo que Dios les había mandado. Él tenía
esa convicción del gozo. ¿Y qué es el gozo? Y el gozo no es que nos estemos riendo todo el día, no pasa por ahí lo del gozo. El gozo es una convicción profunda en nuestro corazón de que yo no me guío por la vista, yo no me guío por lo que veo, sino por Dios, que es soberano y tiene el control de todas las cosas. Él está en el control de todo. El gozo lo tiene aquel obrero, hijo de Dios, que separó las cosas entre vivir debajo del sol y vivir más allá del sol. El que vive debajo del sol vive y espera recompensa y retribución debajo del sol, del hombre, de que te reconozcan lo que haces, si no te desanimás, si no te desalentás. El que vive más allá del sol no ve nada, pero espera de su Señor todo. Y todo lo que hace algún día esperará retribución, porque Dios nos recompensa parte acá y parte allá. Hay doctrinas que se entremezclan hoy en día que vos todo lo que haces acá tenés que tener recompensa acá. Error, porque la sana doctrina, y gracias a Dios a nuestra asociación por ello, que siempre nos lleva a mantener una línea en la sana doctrina, nos dice que muchas cosas que nosotros hacemos para Dios, Él la vamos a tener como recompensa en aquel día en su presencia. ¿Cuántos están trabajando con la mirada puesta más allá del sol? Levanten su mano, levanten su mano, levanten su mano, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor te ministra con la gracia del Espíritu para que te levantes en fe y darte victoria en todo lo que estás atravesando. Se quiere instalar la tristeza, la adversidad, 1000 voces, el enemigo te puede hacer una conspiración. Pero no nos entristezcáis, dijo Nehemías, día santo es a Jehová y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermoso de este libro es que si el libro terminara en el capítulo 8, 9, 10, 12 como mucho, iba a ser un cierre perfecto de todo. Y sin embargo, no terminó el libro de Nehemías en esta instancia. Nehemías tiene que volver. Estuvo gobernando él, después que restauró los muros, 10 años. Y tuvieron 10 años de presencia de Dios, de bendición, de nunca más el sufrimiento aquel que habían tenido, de ser abofeteados por el enemigo, de ser humillados por el enemigo. Ellos tuvieron un nivel de bonanza y de bendición por presencia de Dios. Ahora Nehemías tuvo que volver. Y cuando volvió, pasó algo de que Dios conoce nuestros corazones y el corazón del hombre. Por eso, cuando el pueblo de Israel sale del desierto y está por tomar la tierra prometida, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas donde habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides. Y saben que eso pasa muy seguido. Le pasó al pueblo de Israel, por eso cayó en cautiverio. Le pasan a muchos de los que son hermanos nuestros, que han trabajado con nosotros. Yo lo veo a través de los años en la iglesia, como personas como el pueblo de Israel, sin nada, destruidos, habiéndolo perdido todo, el Señor les dio todo. Les restauró la familia, el matrimonio, les dio un trabajo, les dio una casa, y una vez que tuvieron todo eso, después le dieron la espalda al Señor. Eso pasa, eso ha pasado. Y eso, ¿saben qué pasó también acá? Porque Nehemías se volvió y el sumo sacerdote Eliaseb tuvo en menos la palabra de Dios, tuvo en menos los estatutos, no siguió la línea que tenía Nehemías y lo primero que hizo fue emparentar su familia con Tobías el amonita. Hicieron lazos que estaba en la palabra de Dios prohibido de hacer lazos con el enemigo y eso lo preveía. Por eso la palabra también nos dice ahora, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque comunión hay. Porque en el futuro vas a sufrir. No te pongas en sociedad de trabajo con alguien que no cree como vos y no piensa como vos, porque vas a sufrir. Dios nos
prevé siempre en su palabra para guardarnos a nosotros para nuestro bien. En ese momento, el sacerdote Eliaseb no solamente hizo lazos con los amonitas enemigos del pueblo de Dios, sino que les buscó un lugar en el templo. Y el lugar donde tenían para guardar los diezmos de los granos, las uvas, en ese momento todos los diezmos venían a ese lugar, de ese lugar se administraba para que la tribu de Leví, los que se encargaban de ministrar en el templo, la adoración y los servicios al Señor, a Jehová, sigan adelante. Él ocupa ese lugar. Como consecuencia, todos los levitas tuvieron que volver para atrás, volver a trabajar en sus granjas, volver a hacer el trabajo que hacían antes. El templo se cerró, dejó de tener servicio y estaba habitado por extraños y por el enemigo. Este es el gran problema en todos nosotros de poder vivir y mantener la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso la palabra que yo tengo para compartirles hoy es este peligro. El peligro de no dejar, no permitir el mal en nuestro templo, en nuestra casa. No permitir el mal en nuestro hogar. Estar velando para ver por dónde el enemigo quiere entrar. No permitir el mal en nuestros hijos, no permitir el mal en nuestra esposa, en nuestra familia. No permitir el mal en el área de servicio donde estamos. Dios es celoso y quiere que nosotros tengamos el templo. Somos templo del Espíritu Santo y el templo tiene que estar limpio, santo, agradable para Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué fue lo que este pueblo a través del sacerdote Eliaseb hizo? Tener en menos la palabra, emparentarse con el enemigo. No fue tolerante con el mal. Nehemías había cortado con todo eso, porque eso fue lo que los llevó a vivir en cautiverio. Tercer punto, dejaron de diezmar, dejaron de darle a Dios lo que tenían que darle. Es ahí, por eso el libro de Malaquías, cuando habla, traer los diezmos al alfolí, está hablando de esta situación, de este momento, que todos habían dejado, pero el pueblo no tenía tanto la culpa, los líderes tenían la responsabilidad, y como ellos se habían emparentado, desordenaron todo el templo, ¿qué iban a diezmar? ¿Qué iban a dar? ¿A dónde iban a llevar? En ese tiempo los diezmos tenían que ver con cosas que cosechaban, que tenían aceites y todo lo que producía el campo y todo lo que era el labrado, era para el mantenimiento y el servicio a Dios. Y Malaquías está exhortando a que el pueblo vuelva a diezmar. Entonces, tuvo en menos la palabra, permitió emparentarse con el enemigo, dejaron de darle a Dios lo que era de Dios. Y tercero, el día de reposo lo usaban para comerciar. El día de reposo ya no era para Dios, ya no era separado, sino que lo usaban para seguir trabajando, seguir engrandeciendo todo lo que tenía que ver con el comercio. Y en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que tener en claro, en ese tiempo era día el sábado, el día de reposo. Para nosotros el domingo es día, a ver si me dicen, ¿qué día es? El domingo es día del Señor. Y Dios no nos manda a estar todo el día en el templo, pero sí nos manda a preparar nuestro corazón. Y que de ese día nos pide 3 horas. ¿Cuánto nos lleva a venir al culto para adorarle, para entregarle acción de gracias, alabanza, gloria, honra, reconocer que Él es nuestro Dios creador, hacedor de todas las cosas, que Él es el soberano y tiene el control absoluto de todo? Él es y Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Entonces, el enemigo va a tratar de que vos tengas en menos este día. Y bueno, si puedo voy, si no puedo no voy. Vio esa postura media flojita en cuanto a, bueno, por ahí un cumpleaños ya no voy. No, si vos querés ser usado por Dios y ver la gloria de Dios en lo que estás haciendo, esto que descuidó Eliaseb, vos lo tenés que considerar en tu vida. El domingo es día del Señor, no lo negocio. Yo lo aprendí de entrada nomás. De entrada, yo era futbolero y vivía en las canchas, me crié en las canchas y era campeonatos en aquellos tiempos,
campeonatos esos que se arman en los barrios de 11 y terminaba la noche y se definía por penales, y bueno, éramos muy buenos y ganábamos y siempre bueno. Cuando me convierto al Señor, nosotros teníamos el culto a la tarde. Y digo, bueno, fui al campeonato y me anoté, igual, total, juego y después a la tarde voy al culto. Yo especulando que íbamos a perder a mediodía, íbamos ganando. Y digo, bueno, si seguimos ganando, hoy no voy a la reunión. Cuando terminé de pensar eso, se me cae mi mismo compañero grandote, me hizo un esguince de tobillo, que enseguida aprendí la lección. Señor, perdóname. Yo estuve queriendo negociar esto y especulando en que si yo seguía, hoy no iba a adorarte. Gracias al Señor que lo aprendí de entrada, porque es bueno eso. Es bueno que yo ya no vivo para mí, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, y de Él somos. Eso es lo que van a hacer los hermanos que van a pactar en el bautismo. A partir de ahora empieza otra vida, y yo quiero vivir para más allá del sol. Estoy viviendo como todo bajo el sol, pero mis actos, mis acciones, mi servicio, mi compromiso es para más allá del sol. ¿Cómo termina el libro de Nehemías? Aquel día, capítulo 13. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que lo maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliaseb, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas Pedaías, y al servicio de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Capítulo 13, versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga.
y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Sigue, pero Nehemías volvió. Él se ausentó, primero reinó 10 años, estuvo con todo el pueblo llevándolo a lo más alto, a tener la administración y la presencia del Señor con ellos. Después se tuvo que apartar, estuvo 12 años fuera, cuando volvió se encontró con esto. Estaban a punto de volver a lo mismo que antes, al cautiverio. La meditación en esta tarde, hermano, es: cuidemos el templo del Señor. Vos, yo, somos templo del Dios viviente. La palabra es la que usó hace muchos años cuando quisieron refundar Nueva York con el Bronx y con todo eso. Creo que Giuliani dijo: tolerancia cero con la delincuencia. La propuesta en esta tarde es tolerancia cero con el mal. Necesitamos cuidar el templo. Necesitamos discernir lo que es bueno y lo que es malo y no permitir nada en este templo. No permitir el mal sobre nuestra familia. Estar velando para ver por dónde se está filtrando, porque los tiempos son difíciles. Vivimos la etapa de las vírgenes, como leyó nuestra hermana, de que el Señor viene pronto. Pero su palabra nos dice que la maldad se multiplica. Tenemos que estar preparados para un diciembre que ya vemos con noticias tristes. Se multiplican los robos. Yo trabajo en el taxi, ando por Capital y continuamente estoy combatiendo y viviendo el mal. Pero no nos tiene que producir tristeza, porque el Señor es soberano. Y Él no perdió el control de todas las cosas. Pero sí nos toca a nosotros no permitir el mal. El amor de muchos se enfriará. No se tiene que enfriar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Lo dicen conmigo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque nosotros vivimos para más allá del sol. Estamos viviendo bajo el sol, pero para más allá del sol es todo lo que hacemos. Es para la gloria de su nombre. Y Él nos va a dar la gracia para poder discernir por dónde el enemigo se quiere filtrar. Los medios, la computadora, todo lo que el enemigo trata de buscar. Hermano, estamos por todos lados invadidos, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y de Él es la victoria. Y la victoria nos entrega a los hijos de Dios. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies.